Bien, hermanos, la verdad es que es un gozo para mí poder estar aquí con todos ustedes y ciertamente, me ha presentado como un hombre ocupado. No soy tan ocupado, tengo también mis ratitos, y aunque quizá mi esposa opina distinto, ¿ya? Pero tengo también mis ratitos. Pero es un gozo poder estar aquí, es un gozo poder no solamente compartir la palabra de Dios, sino también escucharla y ver ese glorioso y maravilloso evangelio de la sola gracia y la sola fe solamente en Cristo Jesús. Déjeme que empiece hablándoles de una familia que se llama la familia Walenda. Quizá algunos de ustedes la han escuchado, pero es una familia la cual se hizo famosa en lo que es la tradición acróbata. Era una familia que desde el 1922 empezó a trabajar en lo que era el funambulismo, es decir, aquellos que caminan sobre la cuerda floja a gran altura. Y uno de sus máximos representantes es Nick Walenda, y él fue quien el 15 de junio del 2012 cruzó lo que eran las cataratas del Niágara caminando sobre la cuerda. Y un año más tarde, en el 23 de junio del 2013, fue el primer hombre que fue capaz de cruzar el cañón, el Gran Cañón del Colorado, sobre lo que era un cable. La verdad es que, aún y lo asombroso de lo que esta familia hace, esta familia está marcada por la tragedia. Y creo que todos podemos entender por qué. Y la tragedia, la razón de ello, es básicamente porque muchos de ellos han perdido la vida realizando esto. Y la razón de esta tragedia simplemente a un punto básico e importantísimo: la pérdida del equilibrio sobre el cable. Pierdes el equilibrio, pierdes la vida. Si tienen a los funambulistas en mente, verán que tienen una barra la cual es larga. Y esa barra larga tiene una razón de ser. Y les voy a explicar por qué. Y aquí es cuando viene el problema, porque yo, un hombre de letras, tengo que hablar de ciencias. Así que voy a ver cómo lo hago esto. Pero esta barra larga es así. Primeramente es larga porque esto lo que hace es incrementar el momento de inercia. Es decir, el momento de inercia es un parámetro que determina cuánto cuesta que un elemento empiece a girar alrededor de su eje. Por lo tanto, esa barra larga lo que hace es que ese parámetro aumente y evite que el funambulista se desequilibre hacia un lado o hacia el otro. Y es un poco inclinada por ambos extremos esa barra. ¿Por qué? Porque esto aumenta lo que son las masas y permiten de esta manera que el centro de gravedad esté más bajo y se aumente así el equilibrio del funambulista sobre la cuerda. Fíjense que una variación de alguno de esos parámetros lo que va a hacer va a ser desequilibrar al funambulista sobre la cuerda, llevándolo al peligro de precipitarse al vacío y perder la vida. Y hermanos, hermanas, un evangelio desequilibrado, ya sea hacia el lado del libertinaje o ya sea hacia el lado del legalismo, nos va a poner a nosotros como pastores y a nuestras congregaciones en una situación de riesgo y de desequilibrio. Cualquier desequilibrio en el evangelio hacia libertinaje o legalismo va a situarnos en una situación de una caída potencialmente trágica y mortal para nosotros y para nuestras congregaciones. Hermanos, el evangelio, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo es demasiado glorioso y hermoso para que lo desequilibremos. Y ambos extremos, el libertinaje o antinomianismo y lo que es el legalismo, son dos extremos trágicos. Porque lo que hacen es desequilibrar el evangelio e incluso llegar a pervertirlo y perderlo. Esa marca esencial de lo que es la iglesia, por la cual nuestros hermanos en la historia lucharon, la correcta predicación y presencia del evangelio, esa marca esencial por el libertinaje o el legalismo es desequilibrada y pervertida. Y hermanos, cuando el evangelio se desequilibra, se pervierte o se pierde, la iglesia se desequilibra, se pervierte y se pierde. ¿Saben? Y esto es algo que vivimos hoy en día, pero el apóstol Pablo ya se encontró con esto. Y gracias a Dios que ya se encontró con esto, y sobre esto nosotros construimos. Y la carta que escribió a los cristianos que estaban en Roma nos deja ver un poco de esto. Así que abran sus Biblias en lo que es la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma,
en el capítulo 6 y los primeros 14 versículos que se han leído. Y debo decir que este será el centro de atención del mensaje de hoy, aunque iré tomando cosas del resto del capítulo, y mi énfasis sobre todo estará en lo que es el desequilibrio del evangelio hacia lo que es la vertiente del libertinaje. Diré algo del legalismo también, pero el foco será sobre la vertiente del desequilibrio hacia el libertinaje. Fíjense, si tienen sus Biblias abiertas, en Romanos 6 del 1 al 14, y es el texto que ya se ha leído aquí, hay tres cosas que de este texto me gustaría destacar. Primeramente, destacar cuál es nuestra situación como creyentes en relación al pecado, para que evitemos un desequilibrio del evangelio hacia el libertinaje. Segundo, destacar lo que es el conocimiento de lo que aconteció en la cruz y en la resurrección, para que evitemos el desequilibrio del evangelio hacia ese libertinaje. Y tercero, lo que es el llamado a vivir en el fruto de la santificación en nuestras vidas, para evitar ese evangelio desequilibrado en el libertinaje. Vamos a ver estos tres puntos. El primer punto, nuestra situación como creyentes en relación al pecado. Y fíjense que aquí hay dos preguntas que debemos formularnos. Primero, ¿cuál es la situación de todo creyente con relación al pecado? Y la situación es que estamos muertos al reino y gobierno del pecado en nuestras vidas. Fíjense cómo el apóstol Pablo empieza en el versículo 1 del capítulo 6, los dos primeros versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. El apóstol Pablo está presentando algo que es una incompatibilidad, algo que es una incongruencia, algo que no tiene sentido. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Fíjense esa incompatibilidad, esa incongruencia, Pablo la marca de manera enfática. Dice, ¿es eso posible? Dice, en ninguna manera. El contraste de muertos y vivos. Fíjense que Pablo está mostrando algo que aquí no tiene sentido. Lloyd Jones, en su comentario de Romanos, determina esos dos versículos, dice lo siguiente, dice, en los versículos 1 y 2 se introduce un posible malentendido en términos de antinomianismo, es decir, negar totalmente la ley hasta el punto de que el evangelio de la gracia lo que hace y produce es una vida que permite, que condona y que permite vivir en libertad de pecado. Fíjense que Pablo va a enfrentar ese problema y va a decir, esto no tiene sentido, es incompatible con el evangelio y en ningún momento es el evangelio de Cristo Jesús. Si en algún momento alguien ha pensado, si en algún momento has pensado que el evangelio te permite tener una vida de licencia al pecado, déjame que te diga que ese no es el evangelio que presenta la Escritura. Alguien que piensa que el evangelio le permite pecar y tiene libertad para ello, creo que nunca ha conocido verdaderamente ese evangelio. Pero fíjense, Pablo en Romanos 6 no se saca ese capítulo de la manga. Está dentro de un contexto y un contexto glorioso. En Romanos 6 está encajado dentro de lo que es una sección muy particular en la carta a los romanos, lo que es la sección de Romanos 5 al 8. Y esa sección de Romanos 5 al 8 presenta un tema el cual es glorioso, un tema el cual es sublime, y es el tema precisamente de la seguridad de salvación que todos aquellos que han sido justificados solamente por la fe, solamente en Cristo, tienen. Al final del capítulo 4, el apóstol Pablo menciona y dice que aquellos que hemos creído que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús, esa justicia que le fue acreditada a Abraham por la fe, nos ha sido acreditada también a nosotros que hemos creído que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y Pablo va a seguir mencionando y diciendo que aquellos pues que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos que, nos dice Pablo, tenemos paz para con Dios. Y por medio de esa fe tenemos entrada a su gracia, en la cual estamos firmes e inmovibles delante del favor
de nuestro Dios. Y ese amor que ha sido derramado por el Espíritu en nuestros corazones, ese amor que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo va a seguir avanzando, llegando al capítulo 8, y nos va a decir que aquellos que tenemos el Espíritu tenemos las primicias de esta adopción y resurrección final. Y Pablo acabará esa sección diciendo que aquellos que son justificados por la fe, nada ni nadie, hermanos, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos hará perder esa salvación que no nos hemos ganado, sino que Cristo la ganó, la obró y la aseguró por nosotros en aquella cruz y en aquella tumba vacía. Gloriosa salvación nos ha sido dada por gracia. Hermanos y hermanas, gloriosa salvación, grata certeza podemos decir, soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. En ese contexto se encuentra, hermanos, el capítulo 6. Y saben, eso es grandioso, porque esa seguridad de salvación es para todo creyente que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y esto nos muestra que lo que Pablo dirá en el capítulo 6 no es algo para super santos. No es algo para aquellos que han llegado a un nivel de santidad extrema. No es algo para una casta especial de santos. No, ni mucho menos. Es para todo pastor que se encuentra todos los domingos delante de su congregación, y es para todo santo, hecho santo en Cristo hasta el último rincón de la tierra. Y hermanos, esto es algo glorioso. Fíjense que Pablo se sitúa también en esta situación. Él utiliza verbos los cuales son primera persona plural. Se sitúa, diremos, perseveraremos, hemos muerto. Es decir, esta es una realidad para todo creyente. ¿Por qué? Porque es una realidad, como veremos, que sucede por nuestra unión en Cristo Jesús. Por haber sido unidos a Cristo, a su muerte y a su resurrección. Por tanto, ahí estamos todos incluidos, mis hermanos. Y fíjense, cuando llegamos al capítulo 6, Pablo va a responder una objeción. Y fíjense qué objeción responde Pablo. Fíjense ahora si nos centramos en nuestro texto, en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿De dónde surge esa pregunta? Pablo la introduce como un resultado. Podríamos decir, ¿qué por tanto diremos? Fíjense que esto viene precisamente de lo que Pablo ha dicho anteriormente en el capítulo 5 y los versículos 20 y 21. Fíjense lo que la Biblia dice ahí en 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense lo que Pablo está diciendo en el capítulo 5, el versículo 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, pero, ahí está la cuestión, cuando el pecado abundó, ¿qué es lo que nos dice Pablo? La gracia no abundó. No, la gracia sobreabundó mucho más. Y hermanos, ¿saben? Esto podía llevar a una mala interpretación y objeción. ¿Qué es lo que podía extraerse de ahí? Bueno, podía extraerse de que si la ley se introdujo para que el pecado abundase, cuando el pecado abunda, ¿saben qué? Sobreabunda mucho más la gracia. Por lo tanto, pequemos para que la gracia de Dios no abunde, no, sobreabunde mucho más. Dejémonos llevar por ese libertinaje en el pecado, porque la gracia sobreabundará mucho más en nuestras vidas. Fíjense que es una visión, es una filosofía del utilitarianismo. El fin justifica los medios. Quiero más gracia, pues ya que esta sobreabunda por el pecado, vamos a pecar. Puesto en otras palabras, hagamos males para que vengan bienes. Y fíjense que Pablo ya había tomado esta acusación. Fíjense en el capítulo 3 de Romanos, como ya se había acusado a Pablo y a sus colaboradores de que el evangelio que estaban predicando era un evangelio que en cierta manera permitía, guiaba a lo que era una vida de libertinaje. Fíjense en el capítulo 3 y el versículo 8.
¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Se dan cuenta? Hagamos males para que el bien venga. Pequemos para que de esta manera la gracia sobreabunde. Esta era la objeción presentada aquí. Y saben que, hermanos, recuerdo cuando estaba en el seminario que el profesor que tenía de Historia de la Iglesia y Espiritualidad, Dr. Michael Haykin, dice una vez una frase que me llamó la atención, me quedó grabada, y nos dijo: si nunca os han acusado de antinominianos, nunca habéis predicado el Evangelio. Pero la verdad es que esto me chocó hasta el día que enseñé Gálatas. Y enseñando Gálatas, al final de un estudio, se me acercó alguien y me dijo: nos estás dejando sin ley, nos estás abriendo las puertas a que vivamos una vida de pecado. ¿Saben lo que vino a la mente en ese momento? Mi profesor, Dr. Haykin. Y me vino a la mente la frase: si nunca os han acusado de antinominianos, nunca habéis predicado el Evangelio. Y hermanos, nunca he estado tan contento de que me critiquen como ese día. Nunca. Me lo estaban diciendo, estaba diciendo: sigue criticándome, que no hay ningún tipo de problema, sigue adelante. Pero fíjense, hermanos, que esta es precisamente la acusación aquí, la objeción. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que esa gracia abunde? Y fíjense que Pablo es enfático, no hay vuelta de hoja ahí. Dice: en ninguna manera. Si así piensas, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Fíjense ahora el versículo 2. Nos muestra la causa de por qué en el pecado no puede vivirse en libertinaje. ¿Por qué? Fíjense el versículo 2. En ninguna manera. Porque, aquí está la causa, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Fíjense, la causa de no perseverar en el pecado es porque hemos muerto a él. Ahora bien, la cuestión aquí, ¿qué es lo que se está diciendo muertos al pecado? Pablo lo que no está diciendo es que no pecaremos más. No está diciendo eso Pablo. Tampoco está diciendo que no estaremos ya jamás sometidos a tentaciones y a la lucha con el pecado. No está diciendo esto. Esto contradeciría, fíjense, dos cosas. Esto entraría en contradicción con nuestra propia experiencia. ¿Quiénes no tenemos día a día luchas constantes con el pecado en nuestra vida? ¿Quién no tenemos que hacer, como decía John Owen, mortificar las obras de la carne en nuestra vida diariamente? Pero después entraría en contradicción con otra cosa, con los imperativos de Pablo en el versículo 12 y versículo 13. Fíjense lo que Pablo está diciendo ahí: no reine, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Es decir, Pablo está mostrando de que va a haber una lucha y una vida de santificación que el creyente va a tener que vivir en ella. Por lo tanto, muertos al pecado no quiere decir que no pecaremos más. No quiere decir que hayamos llegado a un estado de santidad perfecta. No quiere decir que no tendremos luchas jamás y tentaciones. No, está diciendo otra cosa. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Lo que dice es que lo sacamos del contexto inmediato, especialmente del capítulo 5 y los versículos 18 y 19. Fíjense lo que Pablo ha dicho en el capítulo 5 y esos versículos. Pablo ahora nos va a sacar su tratado de teología bíblica. Y fíjense lo que va a hacer en los versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, eso se refiere al primer Adán, de la misma manera, por la justicia uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el postrer Adán, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Fíjense lo que está mostrando ahí. Pablo está mostrando de que se ha producido una transferencia, para decirlo así, gloriosa. Hemos sido transferidos de estar en el primer Adán
a estar en el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido por esa obra gloriosa de Cristo Jesús y por la pura voluntad de Dios transferidos del primer Adán y todo lo que tenía relación con el reino de ese primer Adán, transferidos al reino de vida, justicia y gracia del postrer Adán, Cristo Jesús. En otras palabras, ha habido una transferencia de reinos, hermanos y hermanas. Y fíjense en el versículo 21 del capítulo 5, cómo se menciona esa idea de reinar, de reino. Fíjense, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Y hermanos, la verdad es que ese concepto de reino, reinado, gobierno, es esencial aquí. Pablo lo va a tomar en el capítulo 6. Por ejemplo, fíjense en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Fíjense el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará, literalmente gobernará, ejercerá señorío sobre vosotros. Por tanto, fíjense, esa es la idea de Pablo de estar muertos al pecado. Hemos sido transferidos del reino del primer Adán al postrer Adán, y la idea aquí es que hemos sido liberados del reino, gobierno y control del pecado en nuestras vidas. El creyente ha sido liberado del señorío del pecado, del gobierno del pecado, del control del pecado, de la tiranía de ese señor horrible en la vida de uno. Las cadenas de ese señor han sido rotas. Y lo que veremos, lo que rige ahora en nuestra vida, es la vida del Cristo resucitado, hermanos. Por lo tanto, hemos sido liberados de eso. Eso quiere decir, no que no pecaremos más, pero como se nos ha dicho, que tenemos la capacidad y la voluntad de luchar contra ese pecado. La capacidad y la voluntad, hermanos, de no pecar, porque se nos ha liberado de ese señorío. Y esa liberación, ¿saben?, es total. El punto de vista que Pablo está mostrando aquí cuando se dice hemos muerto es un punto de vista total, de principio a fin. ¿Saben? La primera vez que yo viajé en avión tuve una decepción tremenda. Porque, ¿saben? Yo pensaba que en la tierra donde vivía, yo vivo en Cataluña, en Barcelona, estamos muy tranquilos ahí, ¿ya? Y yo pensaba que era un lugar muy grande, era grandísimo. ¡Buah! ¡Qué tierra más grande! La primera vez que viajé en avión, el avión despegó, se quedó encima de la costa, yo miré por la ventana y lo que vi fue la costa, Montserrat y los Pirineos. Y dije, oye, pues sí que es pequeño esto. Yo pensaba que vivía en un sitio más grande y esto es bien pequeño. Fíjense, hermanos, yo era incapaz de ver detalles. Yo no podía ver detalles de lo que la gente hacía o la que la gente decía allá abajo, pero sí podía ver toda la tierra en su extensión, costa, Montserrat y Pirineos, en su globalidad. Y hermanos, ese es el punto de vista que Pablo está mostrando aquí, de que hemos muerto al pecado. Es una realidad total en la vida del creyente, porque veremos que eso se debe a que Cristo murió una vez por todas al pecado. Y hermanos, eso lo tenemos que tener en mente. Si es así, si estamos en Cristo Jesús, debes saber que has muerto al pecado y Él no tiene señorío y gobierno sobre ti. Aquel que tiene señorío es otro, es Cristo Jesús. Y fíjense, cuando pone aquí hemos muerto al pecado, si esa es la realidad, ¿cómo viviremos en él? Fíjense qué incongruencia. La ausencia, la muerte tiene ausencia ¿de qué? Ausencia de vida. Son dos cosas en cierta manera incompatibles aquí. Y hermanos, esto nos indica, por tanto, de que un evangelio que se inclina hacia el libertinaje, un evangelio que se inclina o se desequilibra al antinomianismo es incomprensible y fundamentalmente incompatible con el evangelio verdadero presentado en las Escrituras. Y hermanos, esa es una realidad que Dios ha dejado en su palabra, es una realidad del evangelio. ¿Saben qué?
no podemos jamás perderla de vista. Tú que eres pastor en una congregación, no puedes perderla de vista en tu vida y no puedes dejar que tu iglesia pierda de vista esta realidad tan gloriosa de que en Cristo hemos muerto al pecado. Un evangelio de libertinaje es fundamentalmente contradictorio. Hoy en día, ¿saben? Se habla de lo que son las iglesias progresistas. ¿Han escuchado de ese tipo de iglesias? Las iglesias progresistas son aquellas que determinan que han progresado muchísimo. Pero cuidado, porque ahí hay un peligro. Se está diciendo que han progresado, y lo que hay detrás, que han progresado algunas de ellas incluso más allá de la verdad del evangelio mismo. Y sustentan ciertas prácticas y ciertas cosas las cuales son puramente de libertinaje y que nada tienen que ver con el evangelio de gracia. Un evangelio que diga que se permite el pecado, hermanos, debemos decir como Pablo, abiertamente, con valentía y con gracia, en ninguna manera. Fíjense que esta es nuestra situación, la situación del creyente, muertos al reinado del pecado. Pero la pregunta aquí es la segunda: ¿cómo se ha dado esta situación en la vida del creyente? Y fíjense, se ha dado por la unión con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Fíjense que Pablo va a explicar esto en los versículos del 3 al 5. Fíjense ahora en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa esto? Fíjense, aquí el texto es en cierta manera paralelo. El ser bautizado en Cristo es en su muerte ser bautizados. ¿Y qué quiere decir esto? Es la idea, hermanos, de que hemos sido unidos a esa realidad de la muerte de Cristo Jesús. Y debemos recordar que la muerte de Cristo fue una muerte sustitutoria. Fue una muerte que cuando Cristo fue clavado en aquella cruz, murió en lugar de los suyos. Murió en lugar de aquellos que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo dio su vida en lugar de los que el Padre le entregó. Por eso cuando hemos sido salvos podemos decir: Cristo murió por mí y gloria a Dios por ello. Y hermanos, todos los beneficios de la muerte de Cristo se aplican a nosotros. ¿Por qué? Porque es una muerte sustitutoria dada en nuestro lugar. ¿Saben que el creyente está muerto al pecado sobre la única base de la obra de Cristo Jesús? Nunca por tus propias obras, nunca por tus propios esfuerzos llegarás ahí. En la única base de la muerte de Cristo y su obra es que estamos muertos al pecado, hermanos. ¿Y eso para qué? Fíjense el versículo ahora 4. Fíjense que dice: ¿por qué? Nuestras Biblias tienen un por qué, pero es mejor traducirlo como un por lo tanto. Sería de resultado. Es decir, hemos sido bautizados en su muerte. Por lo tanto, esto es lo que sucede ahora. Fíjense, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Fíjense, sé que ese texto ha creado y sigue creando debate, porque hay aquellos que hablan del bautismo de agua, aquellos que hablan del bautismo del Espíritu, aquellos que se centran en el medio, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a centrar en todas estas cosas, hermanos. Fíjense que lo que Pablo está diciendo aquí en cierta manera es que el bautismo es el medio por el cual esas realidades se dan. Pablo obviamente no está hablando aquí de que el bautismo salve, no está hablando de esto. Pero sí, en la soberanía de Dios, Dios ha querido que en el bautismo, como una corona que se engastan joyas preciosas, estén en él engastadas realidades de la salvación que ha sucedido en nuestra vida. Y fíjense ahora, hermanos, lo que sucede aquí. Fíjense ahora en el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, eso para muerte es un propósito. Y es la idea de todas estas bendiciones por la muerte sustitutoria de Cristo aplicada a nuestra vida. Pero fíjense que esa realidad de morir en Él, de morir al pecado en Cristo, es para un propósito último. Es para un fin último.
Fíjense que Pablo lo explica de manera clara. ¿Ven que en el versículo 4 en sus Biblias hay un a fin? Ese es el propósito por el cual hemos sido sepultados para muerte con Cristo Jesús. A fin para el resultado de ¿qué? De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Ponen aquí, podría ser esto la idea de que Cristo resucitó a través de o por medio de la gloria del Padre. La idea de que fue Cristo resucitado de los muertos por ese poder glorioso del Padre, a fin de que como esto sucedió en Cristo, así también nosotros. Paren un momento aquí, levanten sus cabezas. ¿Y qué es lo que supuestamente tendríamos que decir? Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros resucitemos por la gloria de Dios Padre. Pero no es eso lo que Pablo dice. Lo que Pablo dice es que como Cristo resucitó por la gloria de Dios Padre, así también nosotros, fíjense, andemos, vivamos en nueva vida. ¿Se dan cuenta? El propósito final de esa muerte al pecado en Cristo Jesús es para que resucitemos y andemos a una nueva vida. Y hermanos, los pastores hacemos bien en recordar de que hay un propósito final en el bautismo, sobre todo los pastores bautistas, ¿ya? Porque a veces depende a quién bautizamos, lo ponemos en el agua, y depende de quién sea, pues lo dejamos un ratito más ahí, ¿eh? Y lo movemos a ver si se le limpian los pecados un poco y entonces lo sacamos, ¿ya? Depende de lo azul que salga, quiere decir que ha sido mejor o peor, ¿ya? Pero fíjense que es la idea de que hay un resultado final, hermanos. Es la idea de que morimos en Cristo al pecado, pero ¿para qué? No para quedarnos ahí, sino que se nos ha dado una nueva vida, para que andemos en una nueva vida. Y la pregunta es, ¿cuál es esa nueva vida que nos ha sido dada? Hermanos, es una vida gloriosa. Es una vida que, como veremos, es verdaderamente una vida de libertad. Pero ¿cuál es esa vida? Fíjense, cuando lo relacionamos con la resurrección de Cristo, en el versículo 4, la cercanía con la resurrección de Cristo, se nos indica que esa vida en la cual debemos andar, hermanos, depende de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, es una vida de resurrección que nos ha sido dada. Es una vida, hermanos, la cual no está regida por el primer Adán, sino regida por la vida del postrer Adán resucitado, poderoso y glorioso, hermanos. Es una vida que el primer Adán hubiese tenido que vivir en comunión con Dios en el jardín del Edén, y por su crimen y rebelión contra Dios la perdió. Pero qué glorioso saber que en el postrer Adán, Cristo Jesús, en Él morimos al pecado y en Él resucitamos a esa vida que hubiésemos tenido de tener en el Edén. Y ahora en Él nos es dada. Por lo tanto, hermanos, es una vida, ¿saben qué? De nueva creación. Es una vida que debe ser la visión, la realidad, el aroma de los nuevos cielos y de la nueva tierra. ¿Saben? El Nuevo Testamento entiende muchas cosas sobre lo que es la resurrección de Cristo. Pero una de las cosas que el Nuevo Testamento entiende es que la resurrección de Cristo, ¿saben lo que fue? Fue, hermanos y hermanas, el inicio de los nuevos cielos y de la nueva tierra ya en el presente. La resurrección fue el inicio de los nuevos cielos, de la nueva creación ya inaugurado en el tiempo presente. Lo que es la piedra angular de la Sion celestial ya fue puesta en el presente cuando Cristo resucitó. La piedra fundamental de los nuevos cielos y tierra fue puesta ya en el presente cuando Cristo resucitó, hermanos y hermanas. Esa nueva creación se inauguró cuando la tumba se abrió y Cristo resucitó. Fíjense lo que un autor, Greg Beale, en su magna obra, una nueva teología del Nuevo Testamento, una nueva teología bíblica del Nuevo Testamento, dice, cita a William Manso y dice lo siguiente: la señal suprema del escatón, esta último,
es la resurrección de Jesús y el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. La resurrección no es simplemente la señal de que Dios ha derramado favor sobre su Hijo, sino que también es la inauguración de la entrada en la historia de los postreros días. La piedra fundamental de la nueva creación está ya en posición. Y eso es asombroso, hermanos, porque vivimos en un mundo y en una vida, como nos dirá Pablo en Romanos 8, que gime con dolores de parto. Vivimos en una vida que tenemos que luchar con el pecado y gemimos también nosotros mismos, pero hermanos, gemimos, pero anhelamos ¿el qué? Anhelamos el día cuando esta nueva creación irrumpirá. Anhelamos el día cuando estos nuevos cielos y nueva tierra se consumarán, hermanos y hermanas. Y bajo esa realidad, ¿saben qué? Si nos puede ser difícil y vivir de una manera difícil, pero hermanos, no pierdas nunca de vista algo, que la piedra fundamental de la nueva creación ya está puesta. Cristo resucitó. Y esa es la vida que nos ha sido dada. Y por tanto, hermanos, ya podemos vivir en ella. Esa vida que hubiese tenido que ser el ideal que Dios quiso para los suyos y se perdió, en Cristo es restaurado. Esa vida que tiene como fruto, fíjense el versículo 22 de ese mismo capítulo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa santificación, ¿se dan cuenta? No es una obra, es un fruto que crece en nosotros por la pura gracia y por la pura obra de Dios en nuestra vida. Por como se nos ha dicho, porque Dios ha obrado y Dios sigue obrando en nosotros. Por lo tanto, hermanos, fíjense que un evangelio que se decanta hacia el libertinaje, hermanos, contradice totalmente ese tipo de vida. Contradice totalmente a aquel que es el dador de esa vida, porque el libertinaje, ¿saben lo que hace? Es exaltar a aquello que es totalmente contrario y opuesto a Dios. Aquello que es un crimen directo a Dios, que es el pecado. Y lo que hace es exaltar al pecado por lo cual Cristo murió. Un evangelio, hermanos, el evangelio nunca nos debe llevar y nunca nos llevará al libertinaje. Por lo tanto, nosotros en nuestra vida no podemos ir hacia allí y tampoco llevar a nuestras congregaciones hacia allí, sino llevarles a un conocimiento mucho más sublime. Al conocimiento, hermanos, de lo que aconteció en la muerte y en la resurrección, para evitar entonces ese desequilibrio hacia el libertinaje. Y fíjense que ese es el segundo punto, el conocimiento de lo que aconteció en la muerte y resurrección. Y eso lo vemos en los versículos del 6 hasta el versículo 11. Fíjense que ahí hay dos sabiendo. Fíjense en el versículo 6, sabiendo. Y ahora fíjense en el versículo 9, sabiendo. ¿Se dan cuenta? Lo que ahora Pablo va a hacer es darnos un conocimiento importante que debemos tener para entender que hemos muerto al pecado en Cristo y hemos sido resucitados para esa nueva vida juntamente con Él. Allá hay un conocimiento marcado por esos dos sabiendos del versículo 6 y 9. Fíjense, el primer sabiendo del versículo 6 nos da lo siguiente: es el conocimiento de aquello que nos aconteció a nosotros. Fíjense en el 6, el 5 lo que hace es restablecer un poco lo que ha dicho anteriormente, y en el versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense, parece que Pablo se repite, pero Pablo no se está repitiendo, está avanzando en cierta manera su argumento. ¿Y qué es lo que nos dice? Fíjense que otra vez vuelve a haber un propósito y un resultado ahí. Fíjense qué es lo que aconteció con nosotros. Sabiendo esto, primero, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él. La pregunta aquí es: ¿quién es ese viejo hombre? No se equivoquen, no es ni el padre, que ahora algunos jóvenes dicen mi viejo. No es el padre, no es el abuelo. Fíjense, ¿qué es lo que tiene que ver aquí con el viejo hombre? Fíjense que debemos tener en mente esa unión con el primer Adán. Y Pablo nos ha mostrado de que toda la humanidad está dividida
bajo dos cabezas bien distintas: la cabeza del primer Adán o el postrer Adán. O estás en el primer Adán o estás en el postrer Adán, pero no hay punto medio ahí. Uno no puede estar en un punto medio. O se está en el primer Adán y por lo tanto bajo el reino de pecado, muerte, o se está en el postrer Adán, Cristo Jesús, unidos a ese reino de vida eterna, de gracia y de justicia. Y dependiendo de dónde estés, el destino final es bien distinto de unos para otros. Por tanto, cuando Pablo aquí está hablando que debemos saber que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, se refiere, hermanos, precisamente a esto, a todo lo que éramos en el primer Adán, a todo lo que éramos unidos a ese primer Adán y a esa creación caída y hundida al pecado. Hermanos, cuando dice que todo lo que éramos fue crucificado, ¿saben? Pablo aquí está diciendo que eso no se dio como lo que yo llamo el efecto lagartija. ¿Saben lo que es el efecto lagartija? Bueno, ahora les voy a confesar algo que yo hacía de joven, de lo que no estoy orgulloso. Cogía las lagartijas y les cortaba la cola. Y me llamaba la atención porque la lagartija entonces iba por un lado y la cola seguía moviéndose por otro. Y era sorprendente, es decir, la lagartija por un lado y la cola iba por otro. Hermanos, aquí la idea del viejo hombre no es el hecho de que una parte de nosotros ha sido crucificado mientras otro, como la cola de la lagartija, sigue viviendo y haciendo lo que quiere. No es la idea de que todo lo que éramos en el primer Adán fue crucificado en Cristo Jesús. Toda célula, tejido y característica relacionado con el primer Adán, con ese reino caído, fue crucificado en Cristo. ¿Y el propósito de eso? ¿Para qué? Fíjense el propósito que Pablo lo explica. Fue crucificado juntamente con él para, ¿se dan cuenta del propósito? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Fíjense, hermanos, que aquí la idea evidentemente no es que el cuerpo físico fuese destruido en ese sentido. Fíjense que el cuerpo aquí, en todo Romanos 6, es el instrumento mediante el cual el pecado se manifiesta y se muestra en la vida. Fíjense, por ejemplo, en los versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Versículo 13. Ni presentéis tampoco vuestros miembros al pecado. Es decir, el cuerpo físico es el instrumento por el cual ese pecado se manifiesta, pero el cuerpo físico no es malo en sí. Es más, Dios redimirá y restaurará al fin de los tiempos ese cuerpo de una manera gloriosa. Pero fue crucificado para que ese cuerpo fuese destruido. ¿En qué sentido? Lo que éramos en el primer Adán, destruido, ¿para qué? Fíjense el resultado final en el versículo 6, otro a fin. ¿Ven que hay otro a fin ahí, hermanos? A fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, para que ahora podamos ser libres para no servir a ese pecado en nuestra vida. Y hermanos, esa es verdadera libertad. Cuando siguen leyendo el capítulo 6, a partir del versículo 5, Pablo va a tomar la imagen de esclavo, de siervo, ser hecho libre. Y fíjense que nos va a mostrar de que ya no estamos como siervos en el pecado, sino que ahora somos siervos ¿de quién? Somos siervos y esclavos de Dios para servir a Él y para vivir para su gloria, hermanos. Y eso es posible por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pablo lo pondrá de otra manera en Gálatas. Fíjense en Gálatas 5, versículo 13. Que a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que no lo usemos como una sala o como una base de operaciones para el pecado, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense, hermanos, que una de las expresiones,
A veces lo perdemos de vista, pero una de las expresiones de esa nueva vida que nos ha sido dada en Cristo Jesús, hermanos, es una vida de santificación y amor hacia aquellos que son nuestros hermanos. Esa vida no es solamente individual, sino que también es congregacional, en la cual servimos y amamos a aquellos que por la misma gracia de Dios han sido hechos libres y les ha sido dado una nueva vida en Cristo Jesús. Y la razón de ello son los versículos 7 y 8. Y fíjense qué glorioso. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Escuchen lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Esa libertad cristiana de no pecar o de poder luchar para no pecar, hermanos, todo se debe, fíjense, a esa decisión y declaración judicial de Dios sobre el creyente. Esa declaración forense y judicial de Dios de las alturas, a cual aquel que creyó en Cristo Jesús, Dios declaró: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te han sido perdonados. Y las palabras que Dios dijo a aquella mujer que fue hallada en adulterio: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno hay, Señor. ¿Y qué le dijo Cristo? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Y hermanos, esto por la sola fe, sola gracia, solamente en Cristo, Dios lo ha declarado sobre cada uno de los suyos. Tus pecados te son perdonados. ¿Dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno, porque nadie acusará a los escogidos de Dios, porque Cristo es el que murió, y más aún, el que resucitó y está sentado a la diestra intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Es glorioso, hermanos, lo que Dios ha hecho por aquellos que no lo merecían. Y sabiendo esto, déjenme que ahora les lleve al otro conocimiento, y lo cierro en conclusión del segundo punto. El tercero es mucho más corto, ya se lo digo. Pero fíjense, hermanos, que debemos saber lo que aconteció allí a nosotros, pero debemos saber lo que le aconteció también a Cristo. Fíjense los versículos 9 y 10. El segundo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Cristo venció totalmente y definitivamente a la muerte. ¿Por qué? Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Paren aquí. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Porque en cuanto murió, Cristo murió al pecado. ¿Y cómo se entiende esto, hermanos? Evidentemente no se entiende que murió al pecado como nosotros, porque Cristo fue el ser humano más perfecto que jamás ha habido y habrá. Cuando David medita en el Salmo 8, medita en el ideal de ser humano antes de la caída. Y Hebreos 2 nos dice que ese ideal se cumple en aquel que vemos, que es Jesucristo. Por lo tanto, no hubo pecado en él. Y la diferencia con nosotros es que nosotros morimos al pecado en Cristo. Cristo murió al pecado en la cruz. Nosotros morimos al reino de ese pecado. Cristo nos tuvo sometido a ese reino. Por lo tanto, la idea ¿cuál es? La idea de que Cristo muriese de una vez por todas al pecado, hermanos, es que Cristo, de manera total, definitiva, completa, suficiente, terminó con el problema del pecado en aquella cruz, hermanos. De una manera completa. Si pensabas que el mayor problema que podías tener en tu vida es el problema económico, te equivocas. Si pensabas que el mayor problema que puedes tener en tu vida es el problema de relaciones, te equivocas. Si pensabas que el mayor problema que puedes tener en tu vida es el problema político, y que nos hablen aquí en España de eso, ¿ya? Te equivocas. Hermanos, el mayor problema del ser humano, de mi vida, de tu vida, es el pecado. Porque ese problema, hermanos, es lo que hunde nuestras vidas, lo que nos hace merecedores de la justa justicia e ira de un Dios santo, que destruye vidas y relaciones y tiene una cadena bien larga atada a lo más profundo del infierno, hermanos. Pero Cristo murió una vez por todas para solucionar esto, hermanos. Cristo murió de una vez por todas al pecado.
Y esa es la manera como entendemos muertos al pecado del versículo 2. Cristo murió una vez por todas a ese pecado y así nosotros en Él muertos de una vez por todas a ese pecado. ¿Para qué? Como murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Y fíjense que gracias a esto, fíjense ahora lo glorioso del versículo 11, gracias a lo que sucedió en Cristo y a Cristo, así también. ¿Se dan cuenta de eso así también? ¿Qué es lo que hace Pablo? Aplica lo del versículo 10 a nosotros. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y fíjense, hermanos, que aquí el tema es que ahora estamos muertos totalmente al pecado. Y entonces ahí debemos tener algo en mente. Lo que debemos tener en mente es que el tema del libertinaje se ha acabado. Pero muchas veces, ¿saben lo que puede suceder? Que desequilibramos la balanza o la barra hacia lo que es el otro lado, hacia el lado del legalismo. Y para evitar entonces que esa realidad nos lleve al libertinaje, ¿hacia dónde nos vamos? Nos vamos hacia lo que es más ley, más ley, más ley. Y hermanos, no se equivoquen, no quiere decir que la ley sea mala. Pablo ya lo dirá en el capítulo 7, el problema dónde está. Se lo dejo a José de Segovia, que ya tratará con esto. El problema en cierta manera está en nosotros ahí. Más ley en el sentido legalista. ¿En qué sentido? En el sentido de poner cargas muchas veces que ni la Biblia pone, de pensar de que uno puede llegar a esa vida simplemente por sus propias obras y por lo que él hace. Y Pablo en el capítulo 10 dirá, cuidado porque en eso tropezó Israel, no se dio cuenta que el fin de la ley es Cristo mismo y esa justicia que viene únicamente por la fe. Y saben, poner ese legalismo, hermanos, es como poner piedras dentro de una mochila. Más y más piedras hasta cargar a la persona hasta el punto que no pueda andar. Déjenme que les haga una ilustración, hablaré como Pablo. Sé de un hombre, y ustedes piensen quien quieran de ese hombre, ¿ya? Sé de un hombre que se fue una vez a la montaña con sus amigos. Y por alguna razón sus amigos pensaron o le vieron la cara a ese otro de que quizá era más fuerte, estaba con mejor forma, de tal manera que empezaron a poner cosas de ellos en la mochila de su amigo, cosas que ellos no querían llevar, de tal manera que la mochila cada vez fue más pesada, más pesada, más pesada, más pesada, hasta el punto que aquel pobre no podía andar. Llegó una tormenta, un chaparrón terrible, los amigos corrieron hacia el refugio y al cabo de 25 minutos llegó el pobre amigo cargado con la mochila y lo primero que le dijeron fue, sí que has tardado. Sí, con lo cerca que estaba y lo pronto que se llegaba. Bueno, tendrían que haber visto la cara del amigo. El legalismo es así, hermanos. Es poner unas cargas pensando que vas a poder llegar y nunca vas a poder llegar. La cura para el libertinaje no es el legalismo. Fíjense lo que Sinclair Ferguson, en un artículo que pueden encontrar en la web de la Coalición del Evangelio, el artículo se llama La única cura genuina para el legalismo y el antinomianismo. Y Ferguson dice lo siguiente, el legalismo y el antinomianismo no son tan antitéticos entre sí, pues ambos son antitéticos a la gracia. Esta es la razón por la cual las Escrituras nunca prescribe una como antídoto para la otra. Más bien, el antídoto para ambos es la gracia de Dios en Cristo. Es nuestra unión con Cristo. Y hermanos, esta es la cuestión. El legalismo no es más que huir del libertinaje. Y el libertinaje no es más que huir del legalismo. Pero ambos son antitéticos, contrarios al evangelio de la sola gracia de nuestro Dios. ¿Sabes qué, hermanos? Lo que tiene que mostrarse en tu vida, tienes que indagar y sondear, conocer y vivir y llevar a tus congregaciones a esto, es llevar a la congregación a conocer lo que es las glorias de la cruz y los triunfos de la cruz. Llevar a sondear a la congregación las glorias de la tumba vacía. Lleva a tu rebaño a la cruz y a lo que Cristo hizo. Lleva a tu rebaño a la tumba vacía. Llévalos a los triunfos de Cristo, de la cruz y
de la tumba vacía. Llévalos a contemplar esa cruz que el mismo Isaac Watts contempló. ¡Cuán grandiosa cruz! Cuando escribió: al contemplar la grandiosa cruz donde el Rey de Gloria murió, todo tesoro y orgullo mí, cuán tristeza en mi corazón. Veo sus manos, su cabeza, sus pies, muestra de amor y tristeza. Él nunca existió tan sublime amor que una corona de espinas llevó. Cuán hermosa es la cruz, cuán hermosa es la cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Y hermanos, eso será lo único que nos permitirá estar equilibrados en esa barra. Y por ello, hermanos, de aquí surge el último punto, el llamado. ¿El llamado a qué? A vivir en el fruto de la santificación para evitar ese evangelio desequilibrado. Y fíjense de manera muy rápida, el llamado a no someterse al reino del pecado nuevamente. Fíjense los versículos 12 y 13. Es básicamente la conclusión normal de lo que Pablo ha dicho. Si todo esto que ha explicado ha acontecido, si esto es así, si hemos muerto en Cristo al pecado, si hemos resucitado a nueva vida, si esto sucedió en Cristo, asimismo también nosotros debemos considerarnos muertos en Él y vivos para Dios. ¿Cuál es la conclusión y el resultado? Es una conclusión y resultado ético, moral en la vida del creyente. Fíjense el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, de lo que ha sucedido en vosotros por la pura gracia de Dios en Cristo Jesús, gracias a ese evangelio. Por como nos ha dicho nuestro hermano, por la obra que Dios sigue realizando en vuestras vidas. Esa es la causa primaria. Por lo que Él ha hecho y Él sigue haciendo, vivir en ese fruto de santificación. Vivir para que vuestra vida sea una vida que muestre la gloria de Dios. Vivir para que vuestra vida sea una vida que muestre el evangelio, que Cristo murió una vez al pecado y resucitó para nueva vida. Vivir para que vuestra vida sea un testimonio vivo de Cristo y de ese evangelio. Y hermanos, uno puede pensar: si he muerto, ¿por qué todavía tengo que seguir haciendo esto? Y te voy a dar dos razones. Una, porque la santificación, hermanos, tiene una vertiente definitiva, somos hechos santos, pero progresiva. Crecemos en santidad hasta que cuando la gloria llegue seamos formados plenamente a la imagen de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos, como John Owen decía, basado en Romanos 8:13, debe ser el deber cristiano, el deber diario de todo cristiano, poner en muerte, mortificar las obras de la carne por el Espíritu de Dios. Y la segunda razón por la cual vivir en eso, hermanos, es porque toda doctrina de la Escritura debe entenderse bajo una tensión que se llama en el Nuevo Testamento la tensión del ya, pero todavía no. La nueva creación ya ha sido inaugurada. Cristo la inauguró, pero todavía no ha sido consumada. Por tanto, por eso todavía caemos, tropezamos, luchamos en nuestras vidas. Y si luchas con el pecado, no estás solo, Todos estamos ahí, mis hermanos. Estamos en el mismo barco ahí. Luchamos, caemos, nos arrepentimos, Dios nos levanta y seguimos trabajando en esa vida que nos ha sido dada por la gracia de Dios. Pero lo hacemos, ¿saben qué? Mirando a algo, hermanos. Mirando de que llegará un día que ese reino llegará. Y esa vida que nos ha sido dada, que es la vida del reino de nueva creación, será plenamente consumada y perfecta. Y hermanos, ese es el llamado a vivir bajo ese reino de Cristo que viene. Porque saben, Romanos, cuando lo cogemos en general, hermanos, hay una visión del reino ahí, es un poco sutil,
Pero Pablo empieza diciendo que ese evangelio que les presenta a los romanos es el evangelio de aquel Hijo de Dios que fue declarado poderoso por la resurrección y por medio del Espíritu, poderoso y puesto por encima de todo. Y fíjense cómo acaba Pablo en Romanos 16. Fíjense lo que acaba diciendo, hermanos, Pablo en Romanos 16, el versículo 20. Y si saben de dónde viene esto, Mateo les regalaron un libro. Fíjense, dice, capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos, eso es una alusión a ese Génesis 3:15, de que llegará un día que la simiente de la mujer acabará totalmente ¿con quién? Con la simiente de la serpiente, con la serpiente misma. Y eso sucedió en la cruz, cuando la simiente de la mujer, Cristo Jesús, acabó con lo que es el poder y el dominio de Satanás, la muerte y del pecado en aquella cruz. Pero hermanos, va a llegar un día, va a llegar el día que nuestro Rey, que nuestro Señor, que nuestro Cristo y Salvador vuelva. Y ese día, ese reino que ya es certero y seguro por lo que sucedió en la cruz y en la tumba, será plenamente consumado. Y en ese día, nos dice aquí Pablo, Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies, bajo los vuestros. Ese reino será dado, como nos dice Daniel, a los santos. Y hermanos, esa vida plena que tenemos en Cristo será plenamente vivida en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Si te preguntas, ¿vale la pena seguir luchando en mi vida? ¿Vale la pena seguir resistiendo por la pura gracia de Dios en el pecado y vivir en ese fruto de la santidad? Vale la pena. ¿Saben por qué? Porque esa vida es 100% segura y certera, porque Cristo murió, resucitó y vuelve. Y esa es la única vida verdaderamente de libertad. Hermanos, somos la familia Walenda del Evangelio, pero no podemos desequilibrarnos hacia un lado o hacia el otro, porque eso tendrá trágicas consecuencias para nuestra vida y para nuestras iglesias. Vamos a acabar en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, oh Dios Trino, te alabamos porque eres Trino, y gracias a eso hay redención en nuestras vidas. Oh Padre, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús. Oh nuestro Señor y Salvador, muriste en la cruz al pecado una vez por todas y resucitaste vivo para Dios. Oh Espíritu Santo, gracias por la aplicación de esas bendiciones de la redención a nuestra vida y por ser el sello de esa seguridad de salvación última. Te alabamos por ello. Y gracias porque es tu obrar en nosotros lo que nos permite que obremos en ese fruto de santificación. Señor, ayúdanos, ayuda a mis hermanos aquí presentes, a las iglesias representadas, a vivir en ese evangelio bíblico, equilibrado, ni hacia un lado ni hacia otro. Señor, y para ello necesitamos de tu gracia. Así que te pedimos, Señor, que tu gracia sea suficiente para con nosotros. Que tu faz resplandezca sobre nosotros y nos ayudes a ello, para gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.